otro martes del arte, donde sobre tradición y cultura se comparte. Claro que sí, bienvenidos una vez más a nuestro programa Martes del Arte. En esta ocasión vamos a hablar sobre la red de bibliotecas. Esta red de bibliotecas es un conjunto de bibliotecas, valga la redundancia, de índole privado y público, que tiene como principal función esparcir el conocimiento tanto en el área rural como la urbana. Sonsón cuenta con 4 bibliotecas coordinadas y gestionadas por la Red Nacional de Bibliotecas y la Red Departamental de Bibliotecas de Antioquia. 3 de esas 4 bibliotecas se encuentran en la zona urbana y una se encuentra en el corregimiento de San Miguel, en el Magdalena Medio sonsoneño. También Sonsón cuenta con una BRI, que es Biblioteca Rural Itinerante, que se encuentra en Río Verde de los Henao. Además de todo eso, también digamos que trabaja esa red de bibliotecas mancomunada con las bibliotecas escolares que pertenecientes a las diversas instituciones que tenemos en nuestro municipio, incluyendo, muy importante, a la biblioteca de la Universidad de Antioquia, sede Sonsón. Claro que sí, Felipe. Entonces en esta ocasión Nicola Alzate, la encargada de la biblioteca Benigno A. Gutiérrez, que está ubicada en la Casa de la Cultura, viene con unos invitados muy especiales. Es hora de dar el paso, que el paso se ha dado, para escuchar a Nicole, que nos trae invitados. Hoy, en Martes del Arte, nos encontramos con Olga y Daniel, 2 invitados muy especiales que nos van a hablar un poco sobre el proceso y trabajo de difusión de la literatura sonsoneña que han venido realizando a través de un documental titulado Sonsón, Tierra de Escritores. Como les venía contando, estos 2 invitados realizaron la producción de un documental titulado, recuérdame cómo, Sonsón. Sonsón, Tierra de Escritores. Sí, en el que lo que hicieron fue realizar una serie de recopilación, recuperación, investigación de ciertos escritores sonsoneños. Cuéntenos un poco de dónde surge este interés por la literatura sonsoneña de forma especial y un poco también cómo fue ese proceso de realización del documental. Sí, claro. Primero que todo, yo soy filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia y conocí a Sonsón precisamente por la literatura, por su literatura. Por acá tengo el libro que realizamos con la profesora Estela Girón, que fue la que nos convocó a algunos filólogos para realizar la investigación. Hicimos una ponencia, hicimos un artículo pues académico y luego una ponencia que socializamos en el municipio. Y a partir de allí, digamos que yo conocí los autores de Sonsón, no los había leído, pero a partir de la investigación ya conocí más. Por acá Daniel, mi hijo, él es locutor y también él en este momento estudia producción multimedia, entonces él tiene los conocimientos de la parte técnica que yo necesitaba, porque yo como filóloga, pues mi gran inquietud es la literatura, no solamente para tenerla como la apreciamos aquí encerrada, silenciosa en un estante, sino para que las personas, para que llegue a los lectores, que es donde la literatura realmente vive. Entonces, nosotros nos trasladamos a vivir aquí al municipio de Sonsón en la pandemia y quisimos hacer ese aporte, queríamos hacerle como un regalito al municipio en la Semana de la Palabra, en la Fiesta de la Palabra. Entonces, por eso, pues, entre los 2 realizamos este documental. Pues, Daniel quería conversar un poco acerca precisamente de la parte técnica, de todo lo que implicó el trabajo que realizamos. Claro, cuéntanos un poco cómo fue esa realización, cómo fue todo ese proceso de producción. Sí, muchas gracias. La idea del documental inició principalmente por ella. No sabía siquiera que teníamos aquí las Fiestas de la Palabra, porque aunque me gusta mucho la literatura, siendo tan reciente en el municipio no conocía casi nada. Y apenas incursionando en este asunto de la literatura, pues todavía tengo un recorrido largo por realizar. Sin embargo, la parte que he desempeñado como locutor y como productor multimedia hasta el momento, que han sido proyectos pequeños,
fue también como una base para que después de que conversáramos entre los dos y propusiéramos la idea de generar un documental, surgiera la idea de preparar Sonsón, Tierra de Escritores. La cuestión del documental fue una cosa curiosa. Ocurrió de manera casi que apresurada porque estuvimos hablando sobre cómo íbamos de qué manera íbamos a abordar el tema. Había mucho que decir, por supuesto, porque eso es un tema extenso que ni siquiera en un libro se podría terminar de, o bueno, en un libro de este calibre se podría terminar de explicar a plenitud. Así que después de concretar qué ideas íbamos a tener, ella, desde su parte de la literatura, construyó un guión muy bueno que logramos entonces grabar y editar casi que en un fin de semana. Pasó como en 3 o 4 días. Entonces fue una cosa de locos. Fueron por ahí 4, 5 horas al día o quizás más. Inclusive se hizo 7 editando, grabando, regrabando otra vez, corrigiendo cosas anteriores y sobre todo intentando encontrar recursos visuales, porque hay muchos escritores de los que no hay fotografías, hay muchos lugares de los que hablamos de los que tampoco hay registro fotográfico. Entonces fue un trabajo no solamente en el tema de la narración y la locución que también realicé, sino que fue principalmente el tema de la edición. Por lo que después de construir el guión y después de pasar estos 3 o 4 días intensos de la producción del documental, pudimos presentarlo a tiempo aquí en las Fiestas de la Palabra. Perdón, yo también quería como aportar en la parte técnica que Daniel hizo un trabajo excelente, por ejemplo, con las transiciones. Él también tuvo que hacer su investigación porque yo, por ejemplo, no sabía cómo se veía Lucía Javier, una de las escritoras de las que hablamos allí. La persona, digamos, más enterada que encontramos, que fue el poeta Tello, nos habló pues de el poeta que le da nombre al centro de historia como tal, pero registro fotográfico muy poquito, tal vez 1 o 2 fotografías, eso pues en su función de sacerdote que fue. Entonces me parece que Daniel también hizo un trabajo muy grande, muy fuerte de investigación con todas esas imágenes y bueno, y los recursos visuales también que utilizó, las transiciones, las imágenes pues de manuscritos, de periódicos antiguos. Me parece pues que lo hicimos los dos, él desde la parte técnica y yo desde la parte literaria, pensando mucho en la posición en la que hemos estado en algún momento, yo como lectora y como investigadora, de no tener material. Claro, entonces hay una cosa muy bella en este producto pues audiovisual que ustedes crearon, es algo que me llama mucho la atención, que es el título, ¿cierto? Sonsón es tierra de muchas cosas, tierra del maíz, la ciudad que decidió no morir, entre otros, digamos, nombres que se le da pues a este territorio. Y me parece bello que lo nombren así, Sonsón tierra de, no del maíz ni de otra cosa, sino de escritores. Un poco desde tu investigación, ¿qué nombres de obligada recordación finalmente te resonaron allí, pues como digamos en ese encuentro? Porque pasa mucho que Sonsón tiene un montón de patrimonio literario, pero no lo conocemos, y esto es también como una oportunidad para recordar, porque se trata precisamente de eso, de recordar esos poetas que han hablado sobre estas mismas calles que transitamos diariamente. Sí, me encanta tu pregunta, principalmente porque muchas personas están de alguna manera tocando ese patrimonio literario y no lo saben. A ver, me explico. Lo que ocurre aquí en Sonsón es algo similar a mi pueblo donde yo crecí, que es Jericó, y fueron lugares donde la cultura, donde las personas, digamos, con mucha formación se congregaron y vivieron y realizaron sus carreras en un momento dado. Eso pasó también con Jericó. Ahorita, hoy en día, parece que en los pueblos no fuera importante la cultura o las personas que escriben allí, pero en otro tiempo en Antioquia era muy diferente. Y yo pienso que sí, Sonsón es tierra de escritores porque aquí hubo grandes figuras de la literatura colombiana que nacieron acá o que vivieron acá, pasaron gran parte de su vida aquí. Hay un restaurante, por ejemplo, que fue la casa de una escritora muy importante, que es María Martínez de Nícer. Lamentablemente no hay ninguna alusión a ella, ninguna referencia a ella, y los sonsoneños van allí, se toman su café y no saben que están en una casa con un semejante trasfondo cultural. Claro, y que María Martínez fue casi que una de las primeras escritoras en la historia de Colombia, reconocidas como escritoras. Y una mujer con una historia fascinante, una mujer que fue capaz de agarrar las armas
irse a la Guerra de los 1000 días, pues detrás de su marido, por supuesto, pero igual algo así como la Manuelita Sáenz de ese momento, porque ella al fin y al cabo era una niña de clase alta y estaba casada con un extranjero y sin embargo se fue a la Guerra de los 1000 días a combatir. Y los diarios de ella son fascinantes, están muy bien escritos. Otra cosa es que el escritor que yo trabajé, que es Marco A. Jaramillo, tiene una novela bellísima y se puede considerar una novela fundacional, casi como La María, porque Mercedes es una novela en la que se describen las costumbres de la época, cómo era el baño, cómo eran las casas, y describe un evento muy importante que para muchos antioqueños todavía es importante, lo de la Antioquia Federal, que es el sueño de muchos, incluso el día de hoy, y cómo Antioquia tuvo un presidente y cómo ese presidente muere asesinado en esa guerra que se generó porque pues no querían dejar ir a Antioquia, aquí cerquita en Abejorral. Entonces, esta novela Mercedes es una novela que todos los sonsoneños deberían conocer, que se debería estudiar en todos los colegios de Sonsón, pienso yo, porque habla mucho de quién es el sonsoneño, de dónde proviene. La importancia que tenía este municipio en el siglo XIX era enorme. Esto era un corredor muy importante de armas, de provisiones, de cultura también. Entonces, algunos de esos escritores que tú me decías, bueno, María Martínez de Nícer, otro es Marco A. Jaramillo, otra Lucía Javier, que yo ya también la mencioné, otra Benigno Gutiérrez, y el otro Gregorio Gutiérrez, que pues la gente sabe que está el Parque de la Balvanera y de pronto han visto mucho ese nombre por ahí, pero lo mismo que pasa con el Centro de Historia, no saben quién era el personaje como tal. Entonces ese era como el gran aporte que queríamos hacer. Un aporte por lo demás bastante bien logrado y que esperamos que se pueda reconocer y que se pueda difundir, porque pues bueno, detrás de esto también está el reconocimiento de esos saberes, de esas prácticas, de esas palabras, de esas narraciones, de esas historias que habitan estas mismas calles, estas mismas plazas, estos mismos espacios que nosotros transitamos diariamente. Porque la literatura finalmente es una cosa de todos los días. En la bendición que me echa mi mamá todos los días antes de salir, ahí está la más infinita forma de poesía, decían, dicen por ahí algunos. Entonces, bueno, no sé si de pronto quieras agregar algo más sobre la realización, sobre por qué consideras importante finalmente reconocer y divulgar este patrimonio, o también qué estrategias crees que se puedan generar precisamente para la difusión de todo este patrimonio en otros canales o en otros espacios. Sonsón se distingue de muchos municipios que he conocido por la parte cultural. De hecho, me impresionó mucho conocer esta Casa de la Cultura en un principio. Y no solamente en este documental, sino otras obras multimediales que he realizado, he comprobado que hay mucho de qué hablar acá. Y mucho desconocimiento también. Así que el hecho de que podamos contribuir a la divulgación de la cultura del municipio, de cierta forma, pues haciéndole un aporte a la comunidad y al municipio, pues obviamente es una experiencia enriquecedora, pero también lo vemos como una forma de compartir algo que tal vez no es 100% nuestro, porque ninguno de los dos somos oriundos de acá, pero como residentes del municipio y sobre todo como dos personas que apreciamos mucho la cultura como una parte importante de lo que es cada persona y ese sentido artístico, pues el hecho de que hayamos podido presentar este documental y que por supuesto deseamos que se pueda presentar a todos los residentes de este municipio, pues es un honor para nosotros y esperamos hacer lo máximo posible entonces en aras de eso. Perdón, es el segundo, el primero de dos que has realizado, porque también realizaste otro acerca de otro personaje. Más recientemente participé en la convocatoria cultural, la tercera convocatoria cultural que tuvimos en el municipio, con otro documental titulado Cimientos de mi tierra, José Joaquín Ruiz y Zapata, hablando sobre el fundador de aquí del municipio, que me siento muy agradecido de que haya podido ganar entonces en esta convocatoria, y que sumado a este documental que estamos presentando sobre Sonsón Tierra de Escritores, pues son dos obras que al final terminan teniendo la misma iniciativa, hablar sobre la cultura y sobre los cimientos culturales que tiene nuestro municipio.
Bueno, no, yo les agradezco mucho a ustedes un poco por contarnos esa experiencia de la realización, de la producción, todo el trabajo investigativo que hay detrás de eso y finalmente esa intención tan bella que subyace, que es pues dar a conocer nuestro patrimonio literario, las letras, las palabras, las narraciones, las poesías, las historias que nos habitan a todos, esa memoria que, como decías ahorita, debe salir de estos anaqueles silentes de las bibliotecas y empezar a hacer lo que tienen que hacer las palabras. Reunir, convocar, juntarnos en ese ritual antiguo que es sentarnos frente al fuego. Entonces les agradezco mucho un poco por estar acá, por contarnos un poco sobre esa experiencia y esperamos que se pueda dar a conocer el documental en otros canales. Muchas gracias, Nicole, te agradezco muchísimo la invitación, agradezco mucho también a Sonsón TV que abra estos espacios de cultura donde se puede hablar del arte y de la literatura en el municipio y que hoy en día, para que las palabras salgan del silencio en el que las tenemos en las bibliotecas, es necesario muchas veces recurrir a estos medios, al video, y también en ese orden de ideas el documental es muy oportuno. Entonces te agradezco mucho este espacio, la oportunidad que nos das pues de hablar un poco de la literatura sonsoneña y de difundir pues el trabajo que nosotros venimos realizando. Muchas gracias, Nico. Sí, pues ya si es hora lo cortamos también. No, muchas gracias por el espacio también, es un honor para mí participar de manera activa en la divulgación de la cultura, sobre todo siendo este un espacio también para hablar al respecto. Así que tanto en la preparación de estos documentales como en esta entrevista, te agradezco mucho entonces por esta oportunidad que nos das a los dos de poder compartir nuestro trabajo. Bueno, continuando un poco, Olga, contándonos un poco sobre tu experiencia, ya nos contaste que eres filóloga, nos contaste que has participado en varios proyectos editoriales sobre divulgación, digamos, de nuestro patrimonio literario, no solo de Sonsón, sino de la zona Páramo, pero pues yo quisiera entrevistarte un poco de forma más íntima, porque sé que tú también eres escritora, ¿cierto? Entonces, un poco que nos cuentes hace cuánto escribes, y una pregunta, ¿cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído que sientes que te haya marcado un poco más íntimamente para conocerte a ti como escritora? Sí, yo soy escritora, pero no es que la filología me haya llevado a la escritura, sino lo contrario. El primer libro que yo leí que me marcó y todavía lo recuerdo con mucho cariño, es un libro que se llama Corazón, de Edmundo de Amicis, y es el diario de un niño. Yo lo leí cuando yo era también una niña, y yo tenía más o menos la edad de Enrique, que es el protagonista del diario. Se supone que el papá encontró el diario de su hijo durante los años escolares, y el niño cuenta lo que le pasa en la escuelita, que el profesor que salió, un compañerito que su familia se fue a la Argentina y el niño se fue de polizón en el barco a buscarlos. En fin, son historias apasionantes. Ese libro me marcó y desde ese momento yo quise ser escritora, desde una edad muy tierna, 8 o 10 años. Y ya la carrera de filología me permitió, digamos, profundizar en los estudios literarios y, por ejemplo, apasionarme por el tema de las mujeres en la literatura, que de hecho yo tengo 2 libros, el primero publicados, pues, escritos varios, pero publicados hasta ahora 2. Uno es un libro de cuentos sobre mi pueblo Jericó, donde yo crecí, de donde son mis ancestros, y el otro es una novela sobre la poeta Dolly Mejía, es como una biografía novelada. Entonces, en cuanto a mi obra, esa es la obra que tengo publicada hasta el momento, y la literatura sí para mí es más que mi profesión, es mi vida, es mi manera de estar en el mundo. Bueno, tú mencionas acá un tema interesante que es un tema desde el género, ¿cierto? Porque bueno, una cosa es ser escritor, otra cosa es ser escritor en Colombia, otra cosa es ser escritor en Sonsón, pero otra cosa muy diferente es ser una escritora mujer en Colombia, en Antioquia y en Sonsón. Entonces te quisiera preguntar, en el marco precisamente de esto, para ti como mujer, ¿qué significa escribir? Bueno, para mí escribir es una manera de entregar. O sea, yo pienso que uno se debe prodigar en el arte. Como el que pinta no puede evitar hacerlo, no puede evitar sacar de su cabeza para regalar a otros, y como se transforma un espacio cuando hay, por ejemplo, aquí tenemos una obra pictórica.
que ha transformado por completo esta pared. Yo pienso que la literatura puede hacer lo mismo en la vida de las personas, la puede transformar. Y una manera de entregar o de regalar a otros es esa, producir literatura. Porque yo pienso que hay una visión de la literatura como algo aburridor, como algo dispendioso, como una cuestión de tareas escolares, una obligación, pero yo pienso que se puede encontrar un gran disfrute en la literatura y que si la literatura no existiera es posible que otras artes sufrieran, por ejemplo el cine. Muchas personas han visto películas que dicen esta película me marcó, me encantó y no saben que esa película provino de un libro y que inicialmente alguien concibió estas cosas en su mente, de hecho cosas tecnológicas como un satélite, mucha gente no sabe, o un submarino, que provinieron precisamente de la literatura, de la imaginación de Julio Verne. Entonces para mí escribir es eso, crear algo que no existía, por ejemplo como un submarino vino a existir gracias a la literatura y de ahí pasó a ser ya un elemento científico, un aparato que se utiliza en la ciencia al día de hoy. Claro, porque si algo hacen las palabras es darnos la oportunidad de crear otras realidades, ¿cierto? De jugar a construir, de ser, digamos, pequeños demiurgos también de nuestros universos particulares. ¿Qué tipo de géneros te gusta escribir? Porque precisamente también y muy ligado al género, bueno, las mujeres escriben fundamentalmente poesía, dicen algunos, pero a ti, ¿qué tipo de géneros, digamos, te gusta escribir o escribes de todo, poesía, narrativa? No sé, cuéntanos un poco sobre tu camino en la escritura. Sí, yo no estoy de acuerdo con que las mujeres escriban ciertas cosas y los hombres ciertas otras, porque la historia ha demostrado que hay grandes novelistas en novela negra, mujeres, por ejemplo, novelas de crímenes, y también hay hombres que escriben novelas románticas, entonces yo pienso que todos los géneros, y yo como escritora no quisiera dejar de incursionar en ningún género. Entonces yo escribí un libro de cuentos que son pues con una temática muy, ¿cómo le podemos decir? No son costumbristas necesariamente, pero sí se refieren más a la vida del pueblo, como mi experiencia en Jericó. Una novela que es una biografía novelada, me interesa mucho la vida de las mujeres y me encantaría pues seguir esa línea de hacer la biografía novelada de otras mujeres. Pero yo también he escrito ciencia ficción, tengo un libro de cuentos de ciencia ficción, también una novela de misterio que quedó finalista en el concurso nacional de novela de la Cámara de Comercio y está por ahí buscando editor. También he escrito poesía porque gracias a mi amiga Ángela Penagos conocí a la poeta Marga López y la poeta Marga pues me ha ayudado como a darle forma a esos poemas, entonces también estamos preparando un poemario pues que voy a publicar en estos días. Y sí, pues por mí yo quisiera explorar todos los géneros literarios, no quisiera pues como abstenerme de ninguno, me parece que todos son como diferentes habitaciones de una gran casa que yo quiero explorar por completo. Por supuesto, cómo no, esa metáfora de la habitación propia, cómo no. Aprovechando que hablas un poco de Marga, un ser por lo demás muy querido acá en Sonsón, muy querido especialmente, pues muy querida, especialmente por mí y por el taller de escritura, los malpariados de acá de Sonsón, te quisiera preguntar, porque sé que uno de tus intereses ha sido la divulgación de la literatura y de la literatura de mujeres, ¿qué escritoras mujeres conoces de acá de Sonsón o digamos de acá del oriente de Antioquia? Marga es de La Ceja, que te gustaría como recomendar, un poco dar a conocer en este espacio o en términos generales desde la literatura colombiana, latinoamericana, universal, quieras de pronto poner en la lupa para que los televidentes digan, hey, voy a ir a leer esta mujer. Bueno, de Sonsón conozco dos. Conozco a María Martínez de Nícer y conozco a Lucía Javier. Y las dos me parecen excelentes. Quien guste de la poesía, me parece que Lucía Javier es una poeta maravillosa. María Martínez de Nícer me parece una gran mujer, una mujer muy valiente y los diarios son apasionantes. Me recordó otra escritora cuyos diarios yo quise leer todos, pero lamentablemente en Colombia, o por lo menos en Medellín, no teníamos todos los tomos, pero Virginia Woolf tenía 30 tomos de sus memorias, porque ella pensaba escribir su autobiografía. Ya sabemos pues que ella pues no llegó a concretar ese proyecto que tenía, pero ella estuvo durante muchos años escribiendo todos los días a las 5 de la tarde, como buena inglesa que era, sus memorias para posteriormente hacer su autobiografía.
Entonces, esos diarios de Virginia Woolf también los recomiendo. Las novelas son difíciles, pero los diarios son muy interesantes. Y bueno, hay muchas mujeres que podría recomendar. María Luisa Bombal, me parece maravillosa. Hay una escritora colombiana que se llama Rocío Vélez de Piedradita, que falleció hace unos pocos años. Ella tiene una novela hermosa que se llama La Cisterna. Bueno, me podría quedar toda la tarde recomendando novelas, pero ella también hizo una investigación muy linda que se llama La Sherezada Criolla, y ella habla de precisamente mujeres escritoras en nuestro ámbito criollo, en nuestro ámbito nacional y también internacional, pero más que todo de Sudamérica. Una obra pues maravillosa, ¿no? Tengo que dejar ahí porque me quedaría hablando de escritoras y de literatura toda la tarde. Claro. Ya un poco para ir como cerrando con esta entrevista, ¿qué recomendaciones le darías tú a esas televidentes que pueden tener, bueno, esas y esos televidentes que pueden tener esa divina intuición, esa pregunta genuina por la escritura? ¿Qué consejo tú como escritora, ya con dos libros publicados, con otro que viene, que es el poemario, con todas esas participaciones colectivas y con ese trabajo de divulgación de la literatura que has hecho acá en Sonsón, qué consejo o qué recomendaciones nos darías a los que estamos apenas en este camino aprendiendo? Para quien quiera escribir, primero leer. Y para quien quiera escribir, escribir. O sea, no importa, mucha gente se abstiene de hacerlo porque cree que no lo va a hacer bien. Mucha gente se abstiene de escribir porque piensa que todavía no tiene un título profesional o que todavía no tiene como un aval de una persona que le diga usted sí escribe muy bien. Mi consejo es que escriba, independientemente de si se considera bueno o malo escribiendo. Y sobre todo que piense en sus propios temas. Pues en que todos los escritores, hace poco murió Jaime Jaramillo Escobar y él decía algo muy cierto, que casi todos empezamos imitando. Entonces, a mí me parece maravilloso el fenómeno, por ejemplo, de Wattpad, donde los jóvenes se están lanzando a escribir sin importarles si tienen fallas de ortografía, si tienen problemas de redacción, todos esos fanfics donde ellos se ponen a soñar con su cantante favorito, donde encontramos estos chicos coreanos y entonces hacen una novela donde son la novia. A mí me parece supremamente válido y me parece hermoso porque son los intereses de cada uno, es lo que tienen en el corazón, y yo pienso que eso es lo que tiene cada uno que escribir, poner en el papel. Claro, claro, por supuesto que sí, Olga, y bueno, esto no deja de ser una invitación también para que vengamos a nuestra biblioteca. Todos los viernes a las 5:12 tenemos un taller de escritura creativa que se llama Los Malpareados. Con ellos llevamos un proceso muy riguroso de escritura, pero sobre todo de compartir, de encontrarnos, para contarnos, para soñarnos, para sanarnos y todo esto que hacen las palabras. Muchas gracias, Olga, por estar acá, por contarnos un poco sobre tu experiencia, por contarnos un poco también como sobre tus inquietudes, íntimamente por cómo habitas el tema de la escritura. Para cerrar, una última pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Bueno, voy a decir una palabra entre muchas que me gusta y es clepsidra. Me suena delicioso, me suena poético, me suena... Y el objeto como tal, la clepsidra, que es un reloj de agua, me parece algo hermoso. Entonces, esa es mi palabra, clepsidra. Maravilloso. Les cuento la mía, ornitorrinco. Sonora, larga, hermosa. Olga, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Gracias a ti. Y bueno, como siempre, esta es una invitación para que leamos literatura y nos empapemos un poco de todo este patrimonio que habita en los libros y en las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Después de conocer este talento local, esta escritora sonsoneña y su hijo, es importante resaltar que las bibliotecas de nuestro municipio cuentan con estrategias como lo son la atención a diferentes poblaciones, entre ellos niños, población adulta y jóvenes. También cuenta con la promoción de la lectura, la escritura, como cineclubs, talleres de escritura y lectura, obviamente. También cuentan con estrategias de comunicación. Entonces, es importante resaltar todo lo que nuestras bibliotecas públicas hacen para llegar a la comunidad. En la ñapa del día de hoy tendremos un podcast llamado Gelatina de Pata. Es un producto de la Biblioteca Benigno A. Gutiérrez, que queda en la casa Gregorio Gutiérrez, que es la Casa de la Cultura de nuestro municipio. Aquí se lidera un proceso de escritura creativa
donde un grupo de escritores unzoneños llamados Los Malpareados hacen este ejercicio de hablar de literatura, de oralidad, de escritura, contar historias bajo las manos y las voces de sus propios participantes. Este proceso es apoyado por la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio y por la Biblioteca Nacional de Colombia, bajo el estímulo de un premio de bibliotecas públicas llamado Daniel Samper Ortega en su versión especial 2021. Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Gelatina de Pata es un podcast de la Biblioteca Pública Benigno A. Gutiérrez del municipio de Sonsón en el que hablamos de literatura. Bienvenidos. Del diario de un sobreviviente, día -4 de la pandemia. Miércoles 11 de marzo del 2020. Salí del baño y lo primero que hice fue mirar mi teléfono. Unas 7 personas me habían escrito, todas con el mismo mensaje: ¡Feliz cumpleaños! Solo respondí 2 de estos y me terminé de organizar para ir al colegio. Ya iba a coger mi bolso cuando salió mi madre de su habitación. ¡Feliz cumpleaños! Hoy tengo una reunión del trabajo, por lo tanto llego más tarde, pero nos vemos en la noche, me dijo. Aún se veía dormida. Lo noté porque no me hizo cambiar el uniforme de educación física. Me dio un abrazo y se metió a bañar. Yo salí apresurada, pues ya me iba a coger la tarde. Hoy toca con Henry. Llego tarde y fijo ni me deja entrar, me dije a mí misma mientras corría. Ya a un par de cuadras había ajustado el tiempo que me quedé hablando con mi madre. Pasé por una compañera como era de costumbre. Cuando me vio, me miró de una forma un tanto extraña y le pregunté qué pasaba. Mafe, ¿dónde está su bolso?, me dijo ella confundida. ¡Ay, parce, mi bolso!, exclamé muy asustada. Pues no tenía tiempo para devolverme. Me tocó seguir mi camino y llamar a mi madre a pedirle que me llevara el bolso. Ella, muy molesta, me dijo que ya lo bajaba. Me tocó iniciar la clase sin cuadernos y pedir una hoja y un lápiz. Cuando llegó mi mamá, no solo me llevó un regaño, ya no estaba dormida, así que notó de inmediato que no tenía el uniforme correspondiente. No me dijo mucho, pues ella también iba a llegar tarde al trabajo. El resto de la mañana fue muy normal, todo hasta el descanso. Llega Santiago al lugar en el que estoy sentada con una caja gigante. ¡Feliz cumpleaños, Cucha!, me dice. Y atrás de él, María también con un detalle. Ambos me abrazan y les digo: entusiasmo, no me tocó el cumpleaños encerrada. ¡Ey, sí, malparidos chinos! La cosa se está poniendo muy complicada, exclama Mariette. Es verdad, los casos en Bogotá están aumentando mucho. Mi mamá dice que no demora ni en encerrarnos, dice Santiago mientras se levanta para volver a clase. Ya en el salón nos comemos todo lo que traía esa caja, y cuando terminamos me fui para mi casa. El mensaje de mi padre era uno de los que me faltaban por responder. Hola, muchas gracias. ¿Dónde estás ahora?, le respondo al llegar a mi casa. No pasan ni 3 minutos y me responde: estoy por la cárcel, ya paso por ti para ir a almorzar. Llega por mí y en todo el camino no dice nada, hasta que llegamos al restaurante. ¿Cómo ves la situación? Yo en 2 días viajo para Medellín y estoy seguro que no falta mucho para que nos encierren. No quiero que me coja por allá. Pues la verdad, a mí me da igual. Prefiero estar encerrada, me estresa compartir con tanta gente, le dije. Sabía que Amparo no le iba a dar una buena educación. Deje de ser tan amargada, me dijo con un gran disgusto. No volví a decir nada en el almuerzo y solo quería que ya por fin me llevaran a mi casa. Domingo 16 de marzo. Lastimosamente sí te cogió en Medellín, le escribí a mi papá. ¿Y qué? ¿A usted le da igual? No, me responde. Viernes 25 de febrero del 2022. Todavía lo tengo en enviada. Hemos llegado al final de nuestro programa, un programa cargado de literatura y oralidad. Entonces, Pipe, ¿qué tal si le hacemos una trova a este programa? La literatura forma parte de la tradición, porque allí es que plasmamos toda la imaginación.
Claro que sí, entonces en esta ocasión nuestra ñapa fue Gelatina de Pata, un podcast que hace parte de los procesos de nuestra biblioteca. Entonces, ¿qué tal, Pipe, si le hacemos una trova a estos procesos? Qué rico que este proceso lo apoyen desde cultura. Quien quita que salga un Nobel de literatura. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @culturasonsón. Nos vemos en un próximo programa.